Así que veamos. Para este primer vídeo, voy a relatar cuentos que escriba ChatGPT, porque sí. Ya, primer cuento. Escríbeme un cuento corto al estilo de Lovecraft. A ver qué dice. En las profundidades de un pequeño pueblo costero, pucha, hay un auto. En las profundidades del pequeño pueblo costero, oculto entre las sombras inquietantes y brumas eternas, yacía un antiguo faro que emanaba una extraña y misteriosa energía. La gente del lugar evitaba mencionar su nombre en voz alta, pero se decía que aquel faro estaba conectado con un mundo más allá de la comprensión humana. Un joven valiente llamado Edward, atraído por los relatos escalofriantes que rodeaban el faro, decidió explorar los secretos ocultos que se decía que albergaba. En una noche sin luna, mientras el viento ululaba a través de los oscuros acantilados, Edward se adentró en la estructura decrépita del faro. Las escaleras chirriaban bajo sus pies mientras ascendía hacia lo desconocido. A medida que subía, el aire se volvía cada vez más denso y gélido, como una presencia siniestra acechase en cada rincón. Finalmente llegó a la sala de la linterna, donde la luz destellaba con una intensidad inquietante, iluminando el oscuro abismo del mar. Pero lo que Edward encontró allí superaba todas sus expectativas. En el centro de la sala, rodeado de extrañas inscripciones arcanas, se encontraba un antiguo libro. Sus páginas eran de un material desconocido y parecían vibrar con una energía malévola. La curiosidad, la curiosidad y el deseo de conocimiento llevaron a Edward a abrir el libro prohibido. A medida que sus ojos recorrían las páginas, las palabras impresas cobraban vida en su mente. Imágenes grotescas y terrores innombrables se desplegaban frente a sus ojos, llevándolo al borde de la cordura. Edward se sintió dominado por una presencia oscura y antigua que lo arrastraba a un abismo de locura. Con la mente llena de visiones abominables, Edward intentó cerrar el libro, pero sus manos se negaban a obedecer. La energía que emanaba de él se fusionaba con su ser, transformándolo lentamente en una criatura monstruosa. Su piel se volvió pálida y escamosa, sus ojos brillaban con una luz demoníaca y sus extremidades se deformaron en tentáculos inhumanos. El faro, ahora abandonado, se convirtió en el hogar de Edward, una aberración viviente, condenada a bajar por la eternidad. Los pocos valientes que se atrevieron a acercarse al lugar solo encontraron oscuridad y una sensación de desesperación insoportable.
El cuento de Edward y el faro maldito pasó a formar parte del folclore local, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de lo conocido, pues en el vasto universo de Lovecraftiano hay secretos que la humanidad no debería desvelar y donde la búsqueda del conocimiento puede conducir a la perdición más aterradora. Eso fue un cuento de Lovecraft por ChatGPT. Ahora leamos un cuento de Lovecraft de verdad. No estaba preparado, así que voy a sacar el libro. Los sueños de la casa de la bruja. Walter Gilman no sabía si fueron los sueños los que provocaron la fiebre o si fue la fiebre la causa de los sueños. Detrás de todo se agazapaba el horror lacerante y mohoso de la antigua ciudad y de la execrable buhardilla donde escribía, estudiaba y luchaba con cifras y fórmulas cuando no estaba dando vueltas en la mezquina cama de hierro. Sus oídos se estaban sensibilizando de manera poco natural e intolerable, y ya hacía tiempo que había parado el reloj barato de la repisa de la chimenea, cuyo tic-tac había llegado a parecerle como un tronar de artillería. Por la noche, los rumores de la ciudad oscurecida, el siniestro corretear de las ratas en los endebles tabiques y el crujir de las ocultas tablas en la centenaria casa bastaban para darle la sensación de varaunda. La oscuridad siempre estaba llena de inexplicables ruidos y no obstante, Gilman se estremecía a veces, temiendo que aquellos sonidos se apagaran y le permitieran oír otros rumores más leves que acechaban detrás de ellos. Se encontraba en la inmutable ciudad de Arkham, llena de leyendas, de apiñados tejados, a la holandesa que se tambaleaban sobre desvanes, donde las brujas se ocultaron de los hombres del rey en los oscuros tiempos coloniales. Y en toda la ciudad no había lugar más empapado en recuerdos macabros que el desván que albergaba a Gilman, pues precisamente en esta casa y en este cuarto se había ocultado Kessia Mason, cuya fuga de la cárcel de Salem continuaba siendo inexplicable. Aquello ocurrió en 1692. El carcelero había enloquecido y desvariaba acerca de algo peludo, pequeño y de blancos colmillos que había salido corriendo de la celda de Kessia, y ni siquiera Cotton Mather pudo explicar las curvas y ángulos dibujados sobre las grises paredes de piedra con algún líquido rojo y pegajoso. Posiblemente Gilman no
debiera haber estudiado tanto. El cálculo no euclidiano y la física cuántica bastaban para violentar cualquier cerebro, y cuando se los mezcla con tradiciones folclóricas y se intenta rastrear un extraño fondo de realidad multidimensional detrás de las sugerencias espantosamente crueles de las leyendas góticas y de los fantásticos susurros junto a una esquina de la chimenea, apenas puede esperar encontrarse completamente libre de una cierta tensión mental. Gilman era de Haverhill, pero solo después de haber ingresado en el colegio universitario de Arkham empezó a asociar sus conocimientos matemáticos con las fantásticas leyendas de la magia antigua. Algo había en el ambiente de vieja ciudad que actuaba oscuramente sobre su imaginación. Los profesores de la Universidad de Miskatonic le habían recomendado que fuera más despacio y habían reducido voluntariamente sus estudios en varios puntos. Además, le habían prohibido consultar los dudosos tratados antiguos sobre secretos ocultos que se guardaban bajo llave en la biblioteca de la universidad. Pero estas precauciones llegaron tarde, de modo que Gilman pudo obtener algunos temibles datos del temido Necronomicon de Abdul al-Hazred, del fragmentario libro de Avon y del prohibido Unausprechlichen de Cauten de von Junst, que correlacionó con sus fórmulas abstractas sobre las propiedades del espacio y la conexión de dimensiones conocidas y desconocidas. Sabía que su cuarto estaba en la antigua casa de la bruja. En realidad lo había alquilado por tal motivo. En los archivos del condado de Essex figuraban numerosos datos acerca del proceso contra Kezia Mason y lo que esta mujer había admitido bajo presión del tribunal de Oyer y Terminer. Fascinó a Gilman hasta un punto realmente irrazonable. Kezia le había hablado al juez Hathorne de líneas y curvas que podían trazarse para señalar direcciones a través de los muros del espacio hacia otros espacios del más allá, insinuando que tales líneas y curvas eran utilizadas frecuentemente en ciertas reuniones de medianoche celebradas en el sombrío valle de la Piedra Blanca, situado más allá de la loma de del Prado y en el islote desierto del río. También había hablado del hombre negro, del juramento que ella había prestado y de su nuevo nombre secreto, Naja, de lo cual trazó aquellas figuras en la pared de su celda y desapareció. Gilman creía cosas extrañas acerca de Kezia y sintió un raro estremecimiento al enterarse de que la casa en que había vivido la anciana seguía en pie después de más de 235 años. Cuando oyó los rumores que corrían por Arkham entre susurros acerca de la persistente presencia de Kezia en la antigua casa y en los estrechos callejones, acerca de las marcas irregulares como
como de dientes humanos, observadas en ciertos durmientes de aquella y de otras casas, acerca de los gritos infantiles oídos la víspera del día de mayo y en el día de todos los santos. Del hedor percibido en el ático del viejo edificio, precisamente después de esos días temidos, y acerca de la cosa pequeña y peluda, de afilados dientes, que rondaba por la vieja casa y por la ciudad, y acariciaba a la gente curiosamente con el hocico en las oscuras horas que preceden al amanecer, decidió vivir allí a toda costa. Una habitación resultaba fácil de obtener, pues la casa era impopular y difícil de alquilar, y desde hacía tiempo se dedicaba a alojamiento barato. No hubiera podido decir lo que esperaba encontrar allí, pero sabía que deseaba estar en aquel edificio donde alguna circunstancia había dado, más o menos repentinamente, a una vulgar anciana del siglo XII un atisbo de profundidades matemáticas, tal vez más atrevidas que las más modernas elucubraciones de Planck, Heisenberg, Einstein y de Sitter. Estudió las maderas y las paredes de yeso en busca de dibujos crípticos en los lugares accesibles donde se había desprendido el empapelado, y al cabo de menos de una semana logró alquilar el ático del este, en donde se decía que Kessia se había dedicado a la brujería. Había estado desalquilado desde el principio, ya que nadie se había mostrado dispuesto a ocuparlo por mucho tiempo, pero el patrón polaco tenía miedo de alquilarlo. Sin embargo, nada en absoluto le ocurrió a Gilman hasta que le dio la fiebre. Ninguna Kessia fantasmal merodeó en los sombríos pasillos o en los aposentos. Ninguna cosa pequeña y peluda se deslizó al interior del tétrico cuarto para hocicar a Gilman, ni éste encontró rastros de los conjuros de la bruja pese a su constante búsqueda. Algunas veces paseaban por el oscuro laberinto de callejuelas sin pavimentar y que olían a moho, donde las misteriosas casas pardas de ignorada antigüedad se inclinaban, se tambaleaban y hacían muecas burlonas a través de las ventanas de pequeños cristales. Sabía que allí habían ocurrido en otros tiempos cosas extrañas, y flotaba en el aire una baja sugerencia de que quizá no todo lo perteneciente a aquel pasado anómalo había desaparecido. Al menos en las callejuelas más oscuras, estrechas e intrincadamente retorcidas. En 2 ocasiones remó también hasta el maldecido islote del río e hizo un croquis de los extraños ángulos descritos por las hileras de piedras grises cubiertas de crecido musgo que allí se alzaban y cuyo origen era oscuro e inmemorial. Ya lo dejaré hasta ahí porque es mi primer video y quiero saber qué opinan. Cualquier cosa, si dicen sí, está bien, no, está mal.
1988 para recordar. Y este cuento tiene hasta la página 127, es largo. Así que bueno, no es tan largo, pero sí es largo. Ya se me está acabando la voz. Así que díganme si continúo o no. No sé. Bueno, en fin. Bye.